hablando de dolor abdominal en el servicio de urgencia el día de hoy. Yo soy el doctor Camilo Hernández, soy residente del servicio de urgencia del Hospital San Juan de Dios, reciente postbecado del programa de medicina de urgencia y encantado de participar en el curso con ustedes, chiquillos. Espero ser un aporte para su formación. Para empezar, vamos a conversar un poquito de los objetivos que tiene esta clase. Principalmente es identificar el paciente de alto riesgo que tenga el motivo de consulta de dolor abdominal, identificar las diferentes causas de dolor abdominal emergente, identificar también cuáles podrían ser algunas causas de dolor abdominal agudo que tenga alguna resolución quirúrgica y diferenciarlo un poco de la médica. ¿Cuál podría ser el manejo inicial en el caso de que se les presente un paciente con dolor abdominal en el servicio de urgencia y ir aprendiendo a utilizar los exámenes de la manera más adecuada posible y basándose según lo que ha demostrado la evidencia que nos es útil. Para partir, idealmente uno debe definir qué es lo que vamos a ver, y dentro de esto el abdomen agudo es el dolor abdominal que se instala en una temporalidad reciente y que por ende requiere de una rápida evaluación diagnóstica y un manejo que puede ser médico inicialmente o que puede requerir alguna resolución quirúrgica posteriormente. Como es algo agudo, requiere también de una evaluación y de una intervención aguda en el tiempo. Como a modo de introducción, puse aquí una foto como del lado oscuro de la luna, porque hay ciertos urgenciólogos, o emergenciólogos mejor dicho, que hablan de que el dolor abdominal en algunos casos llega a ser un poco misterioso y muchas veces no lo vemos tan fácilmente como el lado que vemos habitualmente de la luna. Como introducción podemos decir que es un motivo de consulta frecuente en el servicio de urgencia, es dinámico en el tiempo, podemos hablar de que tiene una evolutividad y que se puede presentar tanto desde el inicio del cuadro fuera del servicio de urgencia, como también puede evolucionar dentro del servicio de urgencia. Mientras el paciente está a la espera de la atención médica, también puede presentar una evolutividad que nos puede llamar la atención. La intensidad muchas veces puede darse que el dolor abdominal, que muchas veces el paciente lo refiere como EVA 10 de 10, puede no relacionarse con la gravedad, y muchas veces un paciente que no tiene un dolor tan florido, un cuadro clínico tan florido, como bien digo, puede sí ser un paciente potencialmente grave. Por ende, es importante ir desarrollando en el tiempo la capacidad y la competencia de identificar el paciente potencialmente grave, y hay ciertos casos, como son el adulto mayor, la mujer en edad fértil y los pacientes inmunosuprimidos, que son un desafío diagnóstico especial porque presentan características diferentes a el paciente habitual. Recordar siempre que existen causas extraabdominales que nos pueden dar un cuadro de dolor abdominal y nos pueden llevar, por así decirlo, por otro camino, y podemos dar una vuelta más larga para llegar al diagnóstico, y a veces hasta podemos cometer un error diagnóstico al no identificar bien el cuadro clínico. Y como dice la última frase, muchas veces no todo es como el libro lo dice. Hay veces en que hay pacientes que tienen una viñeta clínica muy característica, y otras veces en que el paciente se presenta de forma atípica o tiene una presentación que no es lo que se describe en la literatura habitualmente. Dentro de la epidemiología, tenemos que en los servicios de urgencia de Estados Unidos, lamentablemente tenemos muy buenos números en el extranjero, pero habitualmente no tenemos tan buenos números a nivel nacional. Por eso muchas veces tomamos números de Estados Unidos que tienen muy buena estadística. Es uno de los motivos de consulta más frecuentes, llegando hasta el 8% en los servicios de urgencia adultos, teniendo una tasa de ingresos aproximadamente entre el 18 y el 42%.
Y en adultos mayores, se puede decir que 2/3 de la población adulto mayor que consulta en el servicio de urgencia por dolor abdominal puede requerir una hospitalización. De ese 60%, 20% puede requerir manejo quirúrgico. Y en general podríamos llegar a hablar de un 5 o un 7% de mortalidad en el paciente adulto mayor. Aquí yo les quiero hacer un poquito de énfasis porque muchas veces nos vamos a encontrar con la incertidumbre de no tener un diagnóstico etiológico. Y es así, como un 30 o un 40% de las consultas que van a tener ustedes de dolor abdominal no van a tener un diagnóstico etiológico. Pero también los llamo a que no fuercen un diagnóstico. Muchas veces se coloca gastroenteritis, y la gastroenteritis en sí no es la respuesta a eso. El paciente va a querer o va a necesitar un diagnóstico etiológico, sí, muchas veces sí, pero si nosotros le damos un diagnóstico como gastroenteritis aguda, por ejemplo, vamos a llegar a un cierre precoz y muchas veces lo vamos a dar de alta y no le vamos a dar la educación óptima, o podemos cometer un error diagnóstico posteriormente porque no ha evolucionado el tiempo necesario el cuadro clínico que tengamos enfrente. Vamos a recordar un poquito de fisiopatología del dolor abdominal. Recordar que el dolor abdominal se puede producir por diferentes causas, que pueden ser estructuras tanto intraabdominales como extraabdominales. Podemos hablar de víscera hueca, como un cólico ureteral, una víscera u órgano macizo, como es un hígado congestivo, un hígado inflamado en el contexto de una hepatitis aguda. Tracción del mesenterio, que puede darse por obstrucción intestinal, un vólvulo, bridas. Irritación peritoneal por una apendicitis, puede ser también por una apendicitis perforada, que pueda producir irritación del peritoneo parietal. Oclusión vascular, como es la isquemia mesentérica. Y recordar siempre causas extraabdominales, como pueden darse la neumonía o el infarto agudo del miocardio. Varias veces ha pasado que las neumonias se comportan como un dolor tipo cólico en hipocondrio derecho, o nos encontramos que no tiene un cálculo en la vía biliar, por ende tenemos que seguir buscando una causa que podría ser una neumonía. Si recordamos, desde la fisiología, tenemos 3 tipos de dolor abdominal, o se describen 3 tipos de dolor abdominal, dentro de los cuales está el dolor visceral, que surge inicialmente por la irritación del peritoneo visceral. Se relaciona muchas veces, o sea, se relaciona con el origen embriológico del intestino o del segmento gastrointestinal que estemos evaluando. Por eso les coloqué una imagen del origen embriológico del aparato gastrointestinal, y puede ser intestino anterior relacionado con el dolor abdominal superior, como es un cólico o un dolor en hipocondrio derecho o epigastralgia, un dolor periumbilical que está relacionado con el intestino medio, o el intestino posterior, que se relaciona con el dolor abdominal más bien bajo o hipogástrico. Se puede producir inicialmente por distensión, inflamación o isquemia del intestino. En ese contexto, vamos a tener un dolor que se caracteriza como más bien difuso, poco localizable, más allá de solamente entender que está en abdomen alto, abdomen medio o periumbilical y abdomen bajo. Tenemos otra característica, otro tipo de dolor, que es el dolor somático, que surge principalmente por irritación del peritoneo parietal. Se localiza donde está físicamente el estímulo, como ejemplo clásico, el dolor de la apendicitis, que migra hacia la fosa ilíaca derecha, y es donde está irritando el apéndice que está inflamado. Se exacerba principalmente la movilización de la pared abdominal por esta relación directa con
el peritoneo parietal. La imagen que les coloqué en esta diapositiva, en realidad es bastante poco cómoda, un poco abrumadora por la cantidad de diagnósticos que tiene según el cuadro clínico y según la localización, pero no nos vamos a preocupar tanto de esto, sino que vamos a ir viendo los cuadros clínicos más de emergencia, como bien dice la clase. Y también quiero recordarles que existe el dolor referido, que es un cuadro o un dolor que tiene un origen remoto, algo que está lejos del origen donde está el dolor inicialmente, y fisiológicamente se explica por las aferencias que migran de forma conjunta hacia una misma raíz nerviosa. Y podemos tener, por ejemplo, ahí la rotura esplénica hacia el hombro, como una omalgia izquierda, una úlcera duodenal, a veces la úlcera duodenal que se puede ser un dolor referido hacia una omalgia derecha, o la pancreatitis aguda que da un dolor más bien en faja y se puede dar hacia la pared posterior o a la espalda, ¿ya? Así como los otros que aparecen en la imagen. ¿Cómo vamos a evaluar el dolor abdominal inicialmente? Como todo cuadro clínico, vamos a hacer una anamnesis, tanto anamnesis próxima como anamnesis remota. Vamos a evaluar el síntoma, caracterizarlo bien y acotarlo lo más posible, caracterizando el inicio del dolor, que puede ser un dolor, un inicio súbito o un inicio que vaya evolucionando de forma insidiosa, que nos va a dar más bien características de ciertas patologías. Por ejemplo, el inicio súbito nos da una sospecha de un dolor de carácter vascular. Característicos como este nos podemos tener una disección aórtica, un aneurisma que se rompa, y un infarto también al miocardio que podría tener una irradiación hacia epigastrio, también podría darse de similares características. Evaluar bien la localización y la irradiación, como vimos por las diferentes formas de dolor que tenemos, el carácter que tenga, si es tipo cólico, si es punzante, si es urente. La intensidad nos habla de un poco de la cantidad de dolor que produce en el paciente, más, como dije anteriormente, muchas veces no se correlaciona con la gravedad. Y la duración y la evolución, si es de corta duración o si presenta ya un dolor muchas veces crónico, que en realidad los tenemos que ya evaluar como una causa no emergente de dolor abdominal. La evolución, evaluar cómo va evolucionando en el tiempo, si se va exacerbando, agravando o atenuando, y qué desencadenante puede tener este dolor. Y los síntomas asociados, si tiene síntomas neurovegetativos, si está asociado a vómitos, diarrea, fiebre, o escalofríos también, como terciana, en el caso de alguna infección, y siempre recordar la anamnesis remota. Es muy importante recordar obtener la información de cirugías previas, enfermedades previas, que tenga alguna neoplasia, por ejemplo, etc. De esta anamnesis, tanto remota como próxima, podemos obtener información importante y que nos van a dar ciertos factores de riesgo frente al dolor abdominal y la urgencia. Pacientes que nos van a llamar la atención o que tenemos que tener las antenas bien puestas, adulto mayor, paciente que haya tenido una cirugía abdominal previa o alguna instrumentalización reciente, una endoscopía, una colonoscopía. También podemos integrar en esta instrumentalización de la vía urinaria, que tenga un PICTEI recientemente puesto, que tenga una sonda Foley recientemente puesta, o que tenga una gastrostomía también, o una ostomía en cualquiera de sus localizaciones. El paciente inmunosuprimido también tiene que llamar la atención porque es un paciente que no levanta respuesta inflamatoria sistémica, por ende va a dar un cuadro muy poco típico.
La mujer en edad fértil también, muy importante saber que la mujer en edad fértil tiene ciertos riesgos de ciertas patologías de urgencia, y además considerar que la paciente embarazada también tiene otras presentaciones. Siempre importante tener consideración con la enfermedad inflamatoria intestinal, antecedentes de alguna neoplasia que se encuentre tanto abdominal, pélvica o retroperitoneal, que también nos va a dar un riesgo de algún cuadro de dolor abdominal agudo. Y por último, ya vivimos desde hace un tiempo esta parte, una consulta de pacientes que no son originarios muchas veces de nuestro país, que tienen otra lengua o otro idioma, que por ende va a haber una barrera lingüística y cultural que dificulta un poco la anamnesis. Por ende, hay que tener también una alerta especial, y obviamente los pacientes que tienen alguna alteración cognitiva, algún deterioro cognitivo crónico, o el mismo paciente adulto mayor con alguna demencia que nos pueda tener una limitación en la comunicación. Dentro del examen físico, es importante siempre iniciar, y que se inicia muchas veces, digo muchas veces, pero en realidad debería ser en la mayor parte de las veces, en el triage, los signos vitales, que nos van a orientar un poco al compromiso sistémico y que se expresa en el paciente en la alteración de los signos vitales, que presente fiebre o también presente hipotermia, paciente que presente una frecuencia respiratoria elevada, mayor a 20, presión arterial, que puede estar tanto hipertenso en algún momento, en algunas ciertas patologías, pero que también puede evolucionar con hipotensión, que siempre debe llamar la atención y buscar o sospechar el shock. Puse ahí un poco el shock index para que lo busquen y vean qué podría ser, qué es lo que nos podría aproximar eh, a la búsqueda de un shock que esté oculto. La frecuencia cardíaca también, puesto que el paciente que esté taquicárdico muchas veces en respuesta a la adrenergia o al dolor que produce, o al dolor abdominal, y que puede estar expresado también por un shock. Dentro de el resto del examen físico, siempre recordar la inspección, evaluar si el paciente no nos da buena historia, evaluar si es que tiene cicatrices de cirugías previas, o tal vez no cirugías previas, sino que también de trauma. Auscultar, ir a buscar alteraciones de los ruidos, y la palpación, palpar bien, tocar de forma superficial al paciente para buscar alteraciones de la pared abdominal, hernias, etcétera, y palpación profunda para ya ir a evaluar un poco alguna zona de dolor. Muchas veces el paciente con dolor no nos va a dejar palpar bien el abdomen, por ende tenemos que sí o sí manejarlo con analgesia, y para así optimizar un poquito el examen físico. Buscar siempre signos de irritación peritoneal, el Bloomberg, el Robson, también signos como más específicos como de patología biliar, como es el Murphy, el signo del psoas, también que nos hablan de irritación peritoneal, ver si el paciente tiene un abdomen en tabla. Y en paciente femenina, siempre, idealmente, teniendo las condiciones tanto de privacidad como de implementación en términos de camilla, dado que no se utiliza la misma camilla para hacer el examen pélvico y ginecológico, se debe realizar. Si se tiene el complemento o una unidad de urgencia ginecológica, se puede solicitar ayuda al ginecólogo. Recordar siempre que no estamos solos en la urgencia, sino que debemos trabajar un poco en equipo. Con respecto al manejo inicial, siempre considerar inicialmente el paciente con dolor abdominal, y que ustedes, por los signos clínicos o por los signos vitales que les muestren en el triage, un shock, ese paciente siempre debe pasar a box de reanimación.
Siempre, en todo paciente, se debe evaluar o realizar una evaluación inicial. Entiéndase, evaluar la vía aérea, evaluar la forma en que está ventilando el paciente, evaluar la hemodinamia y evaluar si tiene alguna alteración de la circulación o de algún sangrado gastrointestinal o sangrado evidente. Evaluar también el estado neurológico del paciente, entendiendo que esté comprometido de conciencia, y evaluar si es el shock, la causa del deterioro de conciencia, evaluar si es que tiene alguna otra alteración de conciencia o otra alteración que explique el estado neurológico en ese momento. Y siempre, a pesar de que está al final, uno siempre desde el inicio debe exponer al paciente para realizar un examen físico completo, pero siempre también recordar que posterior a la examinación completa se debe tapar al paciente y abrigar, porque el riesgo de un paciente críticamente enfermo o que consulte en el servicio de urgencia es que se enfríe, y eso no es bueno en el paciente en general. Siempre, en este contexto de un dolor abdominal más shock, evaluar la necesidad de reanimación con fluidos, siempre con metas, y evaluar el inicio de drogas vasoactivas si es que tenemos las competencias y sabemos utilizarlas, y el personal en general que nos rodea, tanto enfermería como técnicos, tienen las capacidades y competencias para realizarlo. Y evaluar siempre también la necesidad de transfusión para en caso de que tenga un sangrado activo asociado al dolor abdominal. Con respecto a un tema que de a poco se ha ido desmitificando, por así decirlo, el dolor abdominal en el servicio de urgencias siempre debe ser manejado con analgesia. El concepto de que la analgesia enmascare la etiología ya se ha ido desmitificando, como bien digo, y de hecho nos ayuda a llegar a un diagnóstico mucho más certero. ¿Por qué? Porque el paciente logra comunicarse de mejor forma. Yo creo que ustedes deben darse cuenta que cuando están con dolor es difícil conversar. Logra tolerar un examen físico de mejor forma. Se logra también reducir la ansiedad del paciente. ¿Y cómo disminuimos el dolor? Lo más seguro es que permita realizar una palpación abdominal de mucho mejor forma. Por ende, una de las cosas importantes que sí quiero que se lleven para la casa es que todo paciente con dolor abdominal debe ser manejado con la analgesia pertinente. Recordar siempre también que posterior a la evaluación del paciente se le deja analgesia y se reevalúa. El hecho de que disminuya el dolor o en intensidad, según lo que habla el paciente, no nos habla de mejoría, ni tampoco de quitar gravedad al cuadro clínico. Si bien es cierto, el paciente se va a ver mucho mejor, va a estar menos quejumbroso, y lo más seguro es que mejoren algunas variables de los signos vitales, no significa que no tenga que estudiarlo o que no tenga que darle una cierta importancia al dolor abdominal inicial. ¿Y qué opciones tengo? Puedo utilizar opioides según los que yo tenga disponibles en el servicio de urgencia en que esté, AINES, paracetamol, metamizol, dipirona, y también ha ido apareciendo progresivamente el uso de la ketamina, pero yo lo recomiendo que se use de forma consciente, y que uno vaya analizando y estudiando cómo utilizarla de mejor forma. Ya teniendo el paciente estable y con menos dolor, viene todo el manejo etiológico, que obviamente depende muchas veces de la etiología o de la causa del dolor abdominal. Muchas veces no tomamos la decisión solos, sino que tenemos que comunicarnos con un equipo que sea de cirugía, de urología o de gine, en caso de que tenga una paciente con, por ejemplo, un ectópico roto. Y muchas veces podemos tener una etiología infecciosa que, según el foco, la sospecha o lo que nos diga el estudio clínico que se realizó, se debe iniciar terapia antibiótica,
pero siempre deben ustedes conocer la epidemiología local, saber qué gérmenes son más típicos en su centro hospitalario o en su centro donde trabaja. Ya teniendo el paciente más bien manejado, ya más estable, podemos iniciar un poco el estudio. ¿Qué inicialmente le vamos a pedir? Muchas veces enfermería nos va a decir, ya doctor, tengo las 2 vías puestas, voy a tomar los exámenes, usted indíqueme cuáles necesita. Inicialmente vamos a utilizar parámetros inflamatorios que importante es que no nos definen diagnóstico, sino que nos van a complementar la sospecha de que tenga algo inflamatorio o algo que está produciendo inflamación sistémica. Si tenemos un hemograma sin leucocitosis o una PCR que no está elevada o que no nos hace sospechar una elevación por un proceso agudo grave, no quiere decir que el paciente no lo tenga, ¿ya? Puede ser que en ese momento esos exámenes estén dentro del rango normal y posteriormente se eleven o se alteren. El lactato nos puede ayudar en paciente que esté potencialmente en shock o que esté choqueado para cuantificar un poco lo que significa ese shock, pero también se puede alterar en pacientes en que tengan alguna isquemia, una isquemia mesentérica, por ejemplo, en que haya sufrimiento de asa. Puse también aquí el perfil hepático, porque si tenemos un dolor abdominal, inicialmente en el hipocondrio derecho, y estando en este país que tiene como característica una alta incidencia de patología biliar, podemos identificar si es que tiene un patrón colestásico, podemos identificar si es que tiene también como diagnóstico diferencial una hepatitis aguda, y puse está aquí arribita, la lipasa y la amilasa, siendo mucho más útil la lipasa para el diagnóstico de la pancreatitis, que como ya se deben haber sabido en medicina interna, es 3 veces o mayor a 3 veces el límite superior del lugar donde ustedes trabajen. En ese contexto, el perfil hepático y lipasa se solicitarían, por ejemplo, si estoy pensando en una patología biliar, dado que la principal causa de pancreatitis aguda en nuestro país es etiología biliar. Obviamente tenemos que pensar en las otras causas, pero esa es la principal. Siempre tomar un hemoglucotest, dado que el paciente diabético con mal control o con un control deficiente puede tener alguna alteración aguda como una cetoacidosis que se puede expresar con dolor abdominal. También puede expresarse un síndrome hiperglicémico hiperosmolar, pero no tan característico como un dolor abdominal agudo. La orina completa también nos ayuda o nos sirve si es que tiene alguna correlación clínica con la anamnesis, si es que tiene algún síntoma urinario, o si es que el paciente está con algún shock, con dolor abdominal y sin tener el foco claro. Siempre también, dentro de los exámenes a solicitar inicialmente, el electrocardiograma en un paciente que tenga un dolor epigástrico debe ser de regla, dado que una de las formas atípicas de presentarse el dolor torácico es que haga una epigastralgia, dado un infarto de pared inferior. Imágenes a solicitar. Muchas veces nos hablan durante el pregrado de la radiografía de abdomen simple, pero ya se ha visto que es muy poco útil. Tiene indicaciones puntuales que, si bien es cierto, si no presenta la alteración esperada, tampoco descarta un diagnóstico. Una víscera hueca perforada, por ejemplo, puede haber aire en una radiografía de abdomen simple suprahepático, pero también puede no tenerla. Una obstrucción intestinal nos va a mostrar alteraciones como el signo de la pila de moneda, en el caso del vólvulo el grano de café, pero también puede no tenerlo, puesto que sea una evolución muy temprana al momento de hacer la radiografía.
Y el isquemia intestinal también podría tener algunas alteraciones, pero que tampoco nos da un diagnóstico de certeza. De ecografía abdominal, muchas veces tratamos de, en muchos casos, se utiliza de forma poco clara a veces, pero tiene una indicación puntual en la patología biliar. Además, en la patología ginecológica también nos puede dar una ayuda identificando, por ejemplo, un feto que la mujer en edad fértil no tenía conocimiento de que estaba embarazada, o podemos evaluar una tuba uterina que tenga un ectópico que podría ser también un ectópico roto. Y así llegamos a la tomografía computada de abdomen y pelvis, que sí, es la imagen de elección. Y aquí yo quiero ser enfático en que la imagen de elección es con contraste. Muchas veces se discute si tiene una necesidad de contraste o no el paciente, dado por la condición o que tenga una enfermedad renal previa o que esté con una AQI en ese momento. La verdad es que muchas veces la imagen, a pesar de ser con contraste, o sea, el contraste no va a producir una nefropatía o un daño renal, que siendo costo-beneficio va a ser mayor el beneficio de saber cuál es el diagnóstico en el paciente y poder manejarlo, a no poder identificarlo por un examen que no tiene la calidad ni tiene no tiene la nitidez porque no tiene el contraste puesto. Y lo otro, que también está puesto aquí en esta diapositiva, el adulto mayor, el paciente con cirugía abdominal previa o el paciente que tenga una cirugía bariátrica previa que se presente en el servicio de urgencia con dolor abdominal, es prácticamente de regla que se haga un escáner con contraste, dado que la probabilidad de que presente alguna alteración o alguna causa que requiera manejo quirúrgico es alta. Y aquí también está la resonancia abdomen y pelvis, que en realidad es poco útil en la urgencia, tanto por costo y disponibilidad, eh, no tiene mayor utilidad en el servicio de urgencia, y la única utilidad que podríamos tener es mujer en edad fértil, pero que en realidad se puede utilizar otros exámenes. De hecho, ya se ha visto que con ciertos tomógrafos podemos hacer un escáner sin mucho riesgo para el feto. Algo que ya ha ido en boga en los servicios de urgencia es la ecoscopía o el ultrasonido bedside, o también conocido como POCUS. ¿Tiene utilidad? Sí, tiene mucha utilidad en cierta forma en el paciente que está con un cuadro crítico, con una inestabilidad hemodinámica que no nos permite moverlo del reanimador o del servicio de urgencia, nos permite dar una aproximación clínica y una aproximación imagenológica con lo que nos entrega la ecoscopía. No es una imagen diagnóstica propiamente tal, dado que no tenemos 100% las competencias para realizar un examen, una ecoscopía como lo hace un radiólogo que está entrenado para hacerlo, o un ecografista, mejor dicho, pero sí nos permite llegar a una aproximación y un complemento a la clínica previamente. Por ejemplo, podemos evaluar o identificar un feto o un embarazo. Podemos identificar también que tenga un embarazo ectópico roto, evaluar también que haya líquido libre peritoneal, lo cual nos va a hacer sospechar, según clínica, que tenga alguna rotura de un aneurisma aórtico abdominal, o que tenga alguna otra causa, o buscar alguna otra causa de que por qué tiene el líquido libre el paciente dentro del abdomen, cosa que no es lo normal.
Dentro de las otras causas podemos identificar una torsión ovárica, si es que se permite, si es que se puede, sino que lo haga el ginecólogo. Podemos identificar eventualmente los cálculos en la vesícula o que tenga características de una colelitiasis. Podemos identificar también una hidronefrosis que nos permita sospechar o mantener la sospecha de que tenga un cólico renal que pueda tener un cierto grado de obstrucción. Y así un montón de beneficios que nos puede permitir la ecoscopía y que nos va a servir como un complemento, ¿ya? Así que si ustedes llegasen a tener un ecógrafo y se entrenan para utilizarlo de forma seria, podría ser un complemento para ustedes en el servicio de urgencia. Ya viendo un poco lo que significa el dolor abdominal, un poco el manejo y con qué lo vamos a estudiar, podemos ir ya pensando en cuáles serían las causas de dolor abdominal que nos interesan en el servicio de urgencia. Las causas emergentes, que serían las que requieren de un manejo inmediato, como pueden ser un ectópico roto en una paciente mujer fértil, un aneurisma de aorta abdominal roto, que también requiere un manejo inmediato, la isquemia mesentérica, que puede ser tanto arterial como venosa, pero que la arterial requiere un manejo mucho más inmediato, la obstrucción intestinal, que requiere de un manejo quirúrgico para permeabilizar el tracto gastrointestinal, evaluar la perforación de víscera, de alguna víscera hueca, que también requiere un manejo quirúrgico y que puede ser causa de shock en el paciente. Un sangrado gastrointestinal masivo, por ejemplo, una hemorragia digestiva alta, una úlcera péptica que esté perforada, y una pancreatitis aguda que también nos puede llevar en tiempo acotado a un paciente que pueda llegar a ser un paciente crítico. Dentro de las otras causas que pueden ser consideradas como urgentes, tenemos una gastritis o una esofagitis que da mucho dolor, que hay que buscar la causa, pero que no requiere un manejo inmediato. La apendicitis aguda que requiere un manejo eh, agudo, pero no inmediato como son las causas emergentes, al igual que la enfermedad del tracto biliar, un cólico ureteral o un cálculo en las vías urinarias. La diverticulitis también puede tener un tiempo de manejo, y la constipación también podría manejarse de manera no emergente. En este diapositivo es relevante porque muchas veces, por falta de tiempo de la presentación clínica del paciente, o también puede ser por un poco de subestimación del cuadro clínico o falta de experiencia también, que cuadros como una apendicitis, por ejemplo, han sido diagnosticados como una gastroenteritis, han sido dados de alta y después vuelven con una apendicitis, puede que hasta con peritonitis, una enfermedad pélvica inflamatoria o una infección de tracto urinario. Por ejemplo, el aneurisma de aorta roto se puede llegar a confundir con un cólico renal, con un dolor lumbar o con una diverticulitis, y muchas veces se puede haber dado de alta o se puede haber desestimado inicialmente esa etiología diagnóstica. Un ectópico roto también se puede subestimar o mal diagnosticar con un MIMIX, que podría ser una PID, una infección de tracto urinario o un cuerpo lúteo. Y así, todo el resto de diagnósticos, como la diverticulitis, una víscera perforada, pueden ser mal diagnosticados con otras entidades. Por eso, importante es que ustedes se lleven como consejo o como aprendizaje que no hay que cerrar, no hay que hacer un cierre precoz del cuadro clínico, sino que puede ser que no esté con los tiempos evolutivos que nos den las características del cuadro que puede tener potencial gravedad.
Y dentro de todas las causas extraabdominales que tenemos de dolor abdominal, podemos tener cuadros sistémicos en que podemos tener una cetoacidosis diabética, una cetoacidosis alcohólica, podemos tener un sinfín de cuadros. Por ejemplo, ahora también está el síndrome hiperemético por cannabinoides, que también se puede producir por dolor abdominal, pero no requieren un manejo emergente, pero sí tienen que estar dentro de nuestro bagaje para poder tenerlos como diagnóstico diferencial. Tenemos causas tóxicas, geniturinarias, infectocontagiosas, etc. Ya pasando un poco a los cuadros más específicos, tenemos el dolor abdominal en el adulto mayor, en que el cuadro clínico suele ser no clásico. Muchas veces el paciente adulto mayor no presenta mucho dolor, se presenta como sí, me duele un poco, pasa, pero y además muchas veces en los exámenes clínicos, en los exámenes de laboratorio, no vamos a encontrar mayor respuesta inflamatoria sistémica porque no tienen o no levantan mucha respuesta inflamatoria. Siempre considerar patología vascular, que llega a ser un 10% de la consulta en el adulto mayor, entendiendo que mis sospechas mayores deben ser isquemia mesentérica, una rotura de aneurisma de aorta abdominal o un infarto agudo del miocardio, como dije anteriormente, que también se puede expresar como una patología vascular. Exámenes no nos hacen muchas veces diferencia en la conducta, como dije anteriormente, porque puede que no tengan alteraciones que nos llamen la atención, pero si el paciente va a seguir con un cuadro clínico o si va a seguir con una isquemia mesentérica puesta, por ejemplo. A mayor edad, muchas veces la precisión diagnóstica de nuestro examen físico y de nuestra clínica va disminuyendo. Se ha descrito ya que un paciente de 80 años, la precisión diagnóstica puede llegar a disminuir hasta el 30%. Entonces, eso corrobora un poco lo que les dije anteriormente, de que a todo adulto mayor con un dolor abdominal nos haga ser mal pensados y tomar un escáner o realizar un escáner para mayor precisión diagnóstica. Aquí podemos observar la prevalencia de los diferentes o epidemiología del dolor abdominal en el paciente adulto mayor, en que cambia a diferencia de lo que es el de un paciente menor de 50 años, ¿ya? Tomando mayor preponderancia la obstrucción intestinal, la colecistitis, la apendicitis, pero que también aparece un poco el dolor abdominal no específico. En la mujer fértil siempre va a ser un desafío diagnóstico, siempre acotar la sospecha de que tenga un embarazo, a pesar de que muchas veces niegue actividad sexual sin protección o con protección, uno debe sospechar también de que tenga un embarazo, que tenga una beta o un test de embarazo positivo. La paciente embarazada también puede tener, se debe considerar patología uterina, patología anexial o patología que sea no ginecológica. Por otro lado, en la paciente no embarazada podemos tener un cuadro ginecológico como no ginecológico. Y siempre tener en consideración principales diagnósticos, un embarazo ectópico no roto, o sea, un embarazo ectópico roto, o una torsión ovárica también, que puede llegar a ser el 20% de las consultas por dolor abdominal, y también el resto de patología anexial, que muchas veces no requiere de una intervención inmediata, pero sí puede llevar a un cuadro clínico de evolución no benigna. Recordar también que muchas veces se cruzan los diagnósticos y el paciente con en edad fértil, un tercio de ellos puede tener apendicitis y que inicialmente se tenía otro diagnóstico de sospecha. Y, por ejemplo, un 25% de los pacientes con apendicitis puede tener dolor a la movilización del cervix uterino. Tener siempre en consideración el paciente con cirugías previas,
buscar cicatrices, buscar bien el antecedente, dado que llegando a ser el 70% en los países industrializados, la patología adherencial o la causa de adherencia o bridas producen una obstrucción intestinal. Importante también es tener en consideración el antecedente de una cirugía bariátrica, dado que son un paciente que puede tener complicaciones específicas en tiempo agudo, en menos de 10 días de la cirugía, podemos tener una infección del sitio quirúrgico, podemos tener una ruptura o una fuga de contenido por la anastomosis, o también en complicaciones ya más tardías podemos tener obstrucción del intestino delgado de la zona donde está la cirugía bariátrica, hernias, que pueden ser hernias internas o hernias ventrales, y úlceras marginales que van a producir dolor abdominal y que van a requerir de manejo por cirugía. Ya completando un poco los cuadros clínicos, me gustaría mostrarles algunos escenarios clínicos que les podría tocar en su experiencia clínica más adelante, como es, por ejemplo, una paciente femenina de 25 años que llega al servicio de urgencia con un dolor que ella describe con EVA 10 de 10 y con signos de irritación peritoneal. Durante la atención clínica puede evolucionar. Ella llegó consciente, caminando, con mucho dolor, pero durante la atención clínica presenta compromiso de conciencia, hipotensión, taquicardia y llene capilar enlentecido. ¿Qué nos puede hacer llamar la atención acá? Que es una mujer joven, con un dolor abdominal, lo cual tenemos que ir a buscar patología anexial o un ectópico roto, que lo podemos evidenciar en la imagen, que se observa líquido libre a nivel hepático, líquido libre a nivel interasas, y se observa a nivel de la tuba ovárica izquierda un embarazo ectópico que se ha roto. Otro escenario clínico muy similar al anterior, pero que nos cambia principalmente la edad, que es un paciente de 75 años, con dolor abdominal, EVA 10 de 10, muy similar a como llegó la otra paciente, con una presentación súbita, con signos de irritación peritoneal, y que durante la atención, lo mismo, compromiso de conciencia, hipotensión y taquicardia. Logramos estabilizarla por suerte, y que aparece en la imagen una sospecha o un aneurisma roto, que, si vemos, es un escenario clínico muy similar, salvo por la edad, que tiene una patología grave también. Así también podemos tener un paciente masculino, 72 años, con dolor abdominal, EVA 6, 7 de 10, con un abdomen distendido, pero hemodinámicamente estable, aguantando bastante bien el cuadro clínico, y que durante la atención clínica llama la atención que sigue con dolor a pesar de la analgesia, y comienza con vómitos fecaloideos, que habían referido unos vómitos medio oscuros los familiares, que lo llevamos a una imagen y que tenía una obstrucción intestinal. ¿Qué etiología puede ser? Hay que buscarla, pero ahí hay que conversar con el equipo de cirugía. Y ya por último, otro cuadro clínico que también puede darse muchas veces post 18 de septiembre, que es un paciente masculino, 67 años, que llega con dolor abdominal EVA 10 de 10, abdomen en tabla, y refiere haber presentado hematemesis en algún momento del día. Durante la atención clínica persiste con dolor, pero además comienza con hematemesis nuevamente y presenta hipotensión y taquicardia. A grosso modo, pensamos que se choqueó, y ¿qué es lo que encontramos en la imagen luego de estabilizarlo? Es que presentamos líquido libre intraabdominal, neumoperitoneo, lo cual nos hace pensar que tenga una úlcera gastroduodenal perforada o una úlcera péptica perforada. Ya terminando la clase, quiero dejarle estos 5 mensajes, que en realidad es siempre tener una sospecha de patología grave en pacientes adulto mayor, mujer en edad fértil,
inmunosuprimidos y pacientes con alguna cirugía previa. El paciente inestable siempre ustedes tienen que reanimarlo y estabilizarlo antes de cualquier cosa. No lo van a llevar al escáner si es que el paciente sigue inestable, y por ende lo van a mantener dentro del reanimador, y si el cirujano los apoya, muchas veces van a pasar del reanimador a un manejo quirúrgico inmediato, dado que el paciente no tiene chance para poder ir a una imagen. Siempre darle un manejo analgésico al paciente con dolor abdominal, tanto porque nos va a mejorar la parte clínica, como también un poco de humanidad, por así decirlo, dado que a nadie le es grato estar con dolor. Los exámenes normales no descartan patología grave, y la imagen de elección en el paciente que ingresa al servicio de urgencia con dolor abdominal es la tomografía computada, abdomen y pelvis, con contraste. Ahí podemos hacer la diferencia algunas veces en utilizar contraste arterial, un angiotac, o contraste venoso para evaluar otras cosas. Eso sería la clase. Agradezco la atención. Si tienen cualquier duda o pregunta, ahí está mi correo electrónico, a lo cual pueden ustedes escribirme si lo necesitan. Gracias, Camilo. Chicos, ¿alguien tiene alguna duda que quiera hacerle ahora al doctor? En todo caso, yo les estoy subiendo las clases al U-Cursos, los PDF de las clases, pero aprovechen si alguien tuviera alguna duda porque no hay nada escrito en el chat. Y si no, pasamos a la clase. Diego. Dale. En relación al uso del eco, como el eco fast y el eco más como con manejo de médico general o urgenciólogo, ¿qué tan complicado o qué tanta capacitación tiene que tener un médico general para ocuparla en el uso de, como en la urgencia común y corriente, el eco? ¿Significa tomar cursos aparte? ¿Qué significa finalmente? Mira, en realidad tú puedes entrenarte de forma habitual, obviamente estudiando, leyendo publicaciones, porque hay hartos protocolos en ecoscopía, entrenando la mano en términos de ir haciendo ecoscopía guiado con imágenes. En Chile no hay tantos cursos de ecoscopía formal, más que nada la formación como urgenciólogo también por esa parte, pero tú puedes ir haciendo una cantidad de ecoscopías que te permitan llegar a un nivel que te puede apoyar en el diagnóstico clínico. Números, y así sinceramente como la típica de número para llegar a ser un ecoscopista experto o algo así, no tengo, no sabría decirte, pero un entrenamiento constante de tú ir haciendo ecoscopía puede ayudarte. Y ahora, gracias. En verdad es una herramienta súper útil. Si ustedes pudieran, o sea, no tanto, pero hay cursos que se pueden hacer la parte teórica por internet y te hacen una parte práctica al final. En casi todos los congresos, sobre todo los de nosotros, los de intensivo, hay una parte práctica donde se pueden hacer cursos de ecografía. Aquí ustedes no saben como ecografistas, lo que uno hace es una ecoscopía, solo andas buscando cosas que te orienten a que podría haber una patología X, o descartar cosas, no sé, pues, cuando viene el paciente muy choqueado, que no tenga líquido libre intraabdominal, etc. Entonces, requiere un poco de capacitación, pero tampoco es tan difícil para las cosas básicas que hacemos nosotros, lo que hay que salir pudiendo ver, no sé, pues, una mini absceso hepático, ¿no? El electivo de ecotomografía, no sé si hay un electivo de ecotomografía, pero como les digo, lo que nosotros buscamos en la ecoscopía no es lo mismo que busca un ecografista radiólogo que hace ecografías, por ejemplo, una ecografía abdominal, pues nosotros no le medimos ni el tamaño de los riñones, no hacemos esas cosas. La ecografía como de radiólogo versus la ecoscopía que hacemos nosotros, o lo mismo con el ecocardio, cuando uno le mira el corazón al lado bedside del paciente para ver si es que el corazón está muy abombado o está muy vacío, si es que necesita más volumen, etc. No es lo mismo que todas las mediciones que se hacen en una ecografía por un cardiólogo, ¿cierto?
Enseñan a verla, no hacerla, sí, yo me imagino. Chicos, hay una pregunta, Camilo, que dice, profe, yo tengo una duda. ¿Cómo se ve una isquemia intestinal en radiografía, en caso de que se vea? Mira, en realidad, más que una isquemia, ver la isquemia propiamente tal, tú vas a ver signos indirectos de sufrimiento de asa. Puede producir una obstrucción intestinal, dado que el peristaltismo está alterado, o que se perfore, por ejemplo, por el sufrimiento de la pared. Pero ver una isquemia en una radiografía no tiene mayores signos, sino que, como te digo, son signos indirectos de que hay algún proceso que podría darse y que eh, lo complementamos con la clínica claramente. Si tiene un dolor súbito, un dolor tipo de, como lo que describen, de angina al alimentarse, nos hace pensar que lo más seguro tenga una isquemia mesentérica. Ya, en honor a la hora, muchas gracias Camilo, te agradezco tu colaboración. Cualquier cosa le pueden escribir a Marta o a mí y nosotros le redireccionamos a Camilo o le pueden escribir a ese mail que les dejó él ahí tan amablemente. Sí, no hay drama. Vamos a pasar al tiro a la segunda clase porque hoy día hay solo 2 temas porque los 2 temas eran extensos.